Hernán Cortés, un nombre que se asocia tanto con la conquista como con la controversia, se erige como una figura fundamental en los relatos de la historia. Nacido en el pequeño pueblo español de Medellín en 1485, Cortés ascendería de orígenes humildes para conquistar un imperio y cambiar para siempre el curso de los acontecimientos humanos. La historia de Cortés es de ambición, brillantez estratégica y brutalidad inquebrantable. Cómo un hombre con un pequeño ejército logró derrotar a uno de los imperios más poderosos de su tiempo. Cómo un hombre con apenas unos cientos de soldados pudo derrotar a uno de los imperios más poderosos de la historia. Hoy te cuento la increíble y polémica historia de Hernán Cortés, el conquistador que derribó el imperio azteca y cambió el curso de la historia para siempre. Si te interesa este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Publicamos nuevos videos todas las semanas para que no te pierdas nada. Nacido en una familia de medios modestos en Extremadura, España, fue un joven inquieto y ambicioso. Al crecer en una época en la que las historias de los viajes de Cristóbal Colón encendían la imaginación de los jóvenes de toda Europa, anhelaba la aventura y la promesa de riqueza que se extendía más allá del horizonte. Sus primeros años estuvieron marcados por una sed de conocimiento y un desdén por lo mundano. La familia de Cortés, aunque no era rica, poseía conexiones que le permitieron obtener una mejor educación. Recibió algo de educación en Salamanca, un reconocido centro de aprendizaje, donde desarrolló un agudo intelecto y una fascinación por el mundo en general. Sin embargo, su educación formal se vio interrumpida cuando su espíritu inquieto anhelaba la acción y la oportunidad de dejar su huella en el mundo. A la edad de 19 años, Cortés zarpó hacia el Nuevo Mundo, ansioso por escapar de los confines de su educación provinciana y buscar fortuna en las tierras recién descubiertas. Primero desembarcó en la isla de La Española, hoy Haití, y República Dominicana, donde pasó varios años trabajando como notario y luego como terrateniente. Estas primeras experiencias en las Américas resultarían invaluables, brindándole un conocimiento crucial de la administración colonial y las costumbres de las poblaciones indígenas. En 1519, a la edad de 33 años, Hernán Cortés se embarcó en la expedición que definiría su vida y sellaría su lugar en la historia. Comisionado por Diego Velázquez de Cuéllar, gobernador de Cuba, Cortés tenía la tarea de explorar y asegurar rutas comerciales a lo largo de la península de Yucatán, en el actual México. Sin embargo, Cortés albergaba ambiciones mayores, con la mirada puesta en las riquezas y los poderosos imperios que, según se rumoreaba, se encontraban tierra adentro. Reuniendo una fuerza pequeña pero decidida de alrededor de 500 hombres, 11 barcos y un puñado de cañones, Cortés desafió las órdenes de su patrón y zarpó hacia el territorio continental mexicano. Este acto de desafío, un testimonio de la inquebrantable ambición de Cortés y su voluntad de correr riesgos, tendría consecuencias de gran alcance, poniendo en marcha una cadena de eventos que derrocaría imperios y remodelaría el panorama geopolítico. La expedición de Cortés no fue simplemente una campaña militar, fue una empresa compleja que se basó en una combinación de factores, incluido su propio carisma y liderazgo, la superioridad tecnológica del armamento español y una buena dosis de suerte. Poseía una aguda comprensión de la psicología humana, un rasgo que le sería muy útil tanto en su trato con las poblaciones indígenas como en el manejo de sus propios hombres. Al desembarcar en la costa de México en 1519, Cortés y sus hombres entraron en un mundo completamente diferente a todo lo que habían conocido. La península de Yucatán albergaba un complejo tapiz de culturas indígenas, cada una con sus propias costumbres, idiomas y estructuras políticas únicas. Entre ellas, el poderoso imperio azteca se erguía como la fuerza dominante. Su influencia se extendía por gran parte de Mesoamérica. Los aztecas, con su sofisticada civilización, sus impresionantes ciudades y sus intrincadas creencias religiosas, inicialmente vieron la llegada de los españoles con una mezcla de curiosidad y temor. Moctezuma II, el emperador azteca, recibió noticias de estos extraños recién llegados con una mezcla de curiosidad y preocupación, sus consejeros divididos sobre cómo interpretar la llegada de estos extranjeros de piel pálida del otro lado del mar. Cortés, por su parte, quedó impresionado por la grandeza de la civilización azteca. Se maravilló de su avanzada ingeniería, sus bulliciosas ciudades
y la abundancia de oro y otras riquezas que adornaban sus templos y palacios. Sin embargo, también reconoció la importancia estratégica de explotar las divisiones políticas que existían dentro del Imperio azteca. Un choque de culturas, Cortés y Moctezuma II. El primer encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma II, el emperador azteca, se erige como un momento crucial en la historia. Fue un choque de culturas, un encuentro de dos mundos que tendría consecuencias profundas e irreversibles. Cortés, con su pequeño grupo de conquistadores, llegó a la capital azteca de Tenochtitlán en noviembre de 1519, donde fueron recibidos con una mezcla de asombro y temor por parte de los aztecas. Moctezuma, un gobernante conocido por su sabiduría y piedad, se encontró en una posición precaria. Estaba intrigado y alarmado por la llegada de estos extraños fuertemente armados, cuyas intenciones estaban envueltas en misterio. Cortés, un astuto observador de la naturaleza humana, rápidamente reconoció la importancia de la diplomacia y buscó explotar las divisiones internas dentro del Imperio azteca en su beneficio. A pesar de la cordialidad inicial, las tensiones hervían bajo la superficie. Los españoles estaban asombrados por el esplendor de Tenochtitlán, una ciudad construida sobre un lago y conectada por calzadas, pero también codiciaban sus riquezas y veían a los aztecas como paganos maduros para la conversión al cristianismo. Cortés, un maestro manipulador, jugó con las supersticiones de los aztecas, usando sus propias creencias en su contra para sembrar la discordia y socavar su determinación. Forjando alianzas, sembrando la discordia. Reconociendo la vasta superioridad numérica de las fuerzas aztecas, Cortés comprendió que un asalto directo a Tenochtitlán sería una locura. En cambio, adoptó una astuta estrategia de forjar alianzas con los enemigos de los aztecas, explotando las tensiones y rivalidades existentes para debilitar al imperio desde adentro. Hábilmente manipuló a los gobernantes indígenas, prometiéndoles la libertad de la dominación azteca a cambio de su lealtad. Los tlaxcaltecas, un poderoso grupo indígena que había estado mucho tiempo subyugado por los aztecas, demostraron ser aliados invaluables. Proporcionaron a Cortés inteligencia esencial, un número significativo de guerreros y un apoyo logístico crucial. Con su ayuda, las fuerzas de Cortés pudieron afianzarse en la región y prepararse para la inevitable confrontación con el poderío del Imperio azteca. La capacidad de Cortés para forjar estas alianzas fue un testimonio de su perspicacia política y su comprensión de la compleja red de la política indígena. Reconoció que el Imperio azteca, a pesar de toda su grandeza, no era monolítico. Estaba dividido por divisiones internas y resentimientos que él explotó de manera experta en su beneficio. El asedio de Tenochtitlán, una ciudad sitiada. El asedio de Tenochtitlán, que comenzó en mayo de 1521, se erige como uno de los asedios más dramáticos y brutales de la historia de la humanidad. Cortés, reforzado por sus aliados indígenas, rodeó la ciudad isleña, cortando sus líneas de suministro y bombardeándola con fuego de cañón. Los aztecas, liderados por el valiente Cuauhtémoc, sucesor de Moctezuma, lucharon ferozmente para defender su capital, su resistencia alimentada por una determinación desesperada por preservar su forma de vida. El asedio se prolongó durante meses, una prueba agotadora de resistencia y fuerza de voluntad para ambos bandos. Los españoles y sus aliados se enfrentaron a una feroz resistencia de los aztecas, que lucharon con increíble valentía y tenacidad. La ciudad en sí, con su red de canales y calzadas, demostró ser un obstáculo formidable, lo que obligó a Cortés a adoptar tácticas innovadoras. El asedio también se cobró un alto precio en los habitantes de Tenochtitlán. Aislados de sus fuentes de alimento y agua, se enfrentaron al hambre y las enfermedades. Los españoles, implacables en su determinación de quebrar el espíritu azteca, mostraron poca piedad, sus acciones impulsadas por una combinación de codicia, celo religioso y un profundo sentido de superioridad cultural. La caída de un imperio, la última batalla de Tenochtitlán. Después de un agotador asedio de 75 días, Tenochtitlán, la otrora poderosa capital del Imperio azteca, cayó en manos de los conquistadores españoles el 13 de agosto de 1521. La ciudad, devastada por la guerra, el hambre y las enfermedades,
Yacía en ruinas, un testimonio de la ferocidad de los combates y la brutalidad de la conquista. La caída de Tenochtitlán marcó el final de una era, la desaparición de una de las civilizaciones más sofisticadas de América. Los guerreros aztecas, superados en número y armamento, lucharon con el coraje de la desesperación. Su resistencia finalmente se rompió después de meses de asalto implacable. Cuauhtémoc, el último emperador azteca, fue capturado, su destino un símbolo de la desaparición del imperio. Los españoles, victoriosos pero cansados, contemplaron las ruinas de la ciudad que habían conquistado, su victoria un testimonio de su destreza militar y crueldad. La caída de Tenochtitlán envió ondas de choque por toda América. Los españoles, con su armamento superior y sus alianzas con los enemigos indígenas de los aztecas, habían logrado lo que antes se consideraba impensable: el derrocamiento de un poderoso imperio que parecía invencible. La conquista había tenido un alto costo, con innumerables vidas perdidas en ambos bandos.